minutos, 9:07 de la mañana. Gracias por seguir en sintonía del Noticiero Nacional de WQ Radio. Corría enero del 2000, cuando el gobierno de Yamil Maguad, lo recuerdo tanto, decretó la dolarización de la economía, adoptando el dólar como nuestra moneda oficial. Han pasado 25 años de aquello y queremos hoy por hoy preguntarnos, como lo decía Gabriela Calderón en un artículo suyo que tuve la oportunidad de leer y me llamó mucho la atención su análisis respecto de cómo estamos aprovechando de la mejor manera posible el hecho de tener una moneda dura como es el dólar que reemplazó al sucre. Mi querida Gabriela, qué gusto saludarla, buenos días y bienvenida al Noticiero Nacional. La pregunta está hecha. Estamos aprovechando de manera correcta en el dólar y yo quiero partir de una premisa que me parece vital como un punto de partida. ¿Qué ganó el Ecuador con el dólar? Y si a la postre, 25 años más tarde, se podría decir que le hemos sacado o no el mejor provecho. La escucho. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos los que nos escuchan. Bueno, lo que el Ecuador ganó fue ciertamente una estabilidad de precios, que es una base, un requisito fundamental para establecer, digamos, una economía sobre una base sólida que permita construir hacia arriba. Ahora, si bien la estabilidad de precios es un requisito importante, totalmente necesario para desarrollar proyectos a largo plazo y para crecer, no es suficiente, no resuelve todos los problemas. Y por otra parte, ni siquiera resuelve todos los problemas en el ámbito que tiene que ver con obtener crédito. Y es en esa área particularmente donde creo que la dolarización no se ha aprovechado. El complemento natural de la dolarización es la apertura financiera y este país pues tiene una larga tradición de apegarse a un modelo totalmente contrario, que es el modelo de represión financiera. Algo que no tiene nada que ver con la dolarización, no es un requisito de la dolarización. Nos hemos convencido de que la dolarización solo funciona si ponemos todo tipo de barreras al movimiento de capitales y de servicios y productos, cuando la realidad es totalmente lo contrario. La dolarización es un complemento natural a una economía abierta, ya que nosotros formamos parte de una red mundial de usuarios del dólar. Es una moneda de aceptación universal. Lo que no tiene sentido es ponerle barreras a los dólares que utilizan los ecuatorianos. Gabriela, tal vez sí sea por eso, la escucho, usted es la experta aquí en temas económicos, yo solamente soy una periodista que intenta aprender de estas entrevistas, leer, investigar, para tener un conocimiento al menos general de estos temas. Pero me pregunto, tal vez sí sea por esto, el no haber sabido aprovechar correctamente el tema de la dolarización, lo que ha dado lugar a que nuestros vecinos más próximos, por ejemplo, como son Perú y Colombia, tengan, a pesar de que ellos no tienen el dólar como moneda oficial, un mejor crecimiento económico, una mayor inversión económica. ¿Por qué ellos sí y nosotros no? ¿Qué hace la diferencia? Porque lo que puedo colegir de lo que usted me dice en su primera parte de la intervención, respondiendo a mi pregunta, es que pareciera a ratos que hubiésemos pensado que solamente el tener la dolarización per se ya nos garantiza poder tener acceso a todas las ventajas que sí tiene Panamá, por ejemplo, como usted lo cita dentro de su artículo en su columna de Diario El Universo. Sí, y los críticos de la dolarización suelen hablar mucho de Ecuador y les encanta ignorar u ocultar el éxito de Panamá, ¿no? Porque si bien Colombia y Perú crecen más y captan más inversión extranjera que Ecuador, pues Panamá ha crecido mucho más y capta más inversión extranjera que Perú y Colombia. Y es una economía dolarizada mucho antes que el Ecuador. Ahora, es muy distinta la economía panameña a la ecuatoriana porque ellos tienen pues apertura comercial y financiera desde hace décadas. Ecuador recién está empezando a experimentar con la apertura comercial, enhorabuena,
pero para aprovechar esa apertura comercial, así como también para aprovechar la dolarización, necesitamos abrirnos al sistema financiero del resto del mundo, necesitamos volvernos atractivos para captar ese ahorro externo. Ok, Ecuador tiene que salir a los mercados a buscar financiamiento y los tiene prácticamente cerrados todos los años. Este año, según Jaime Carrera del Observatorio de la Política Fiscal, hay una brecha de financiamiento de alrededor de 14.000 millones. La economía el año pasado se contrajo 2%. Este año el Banco Central proyecta un crecimiento de 2,8%, que probablemente es muy optimista, pero no se puede esperar crecer si no captamos más ahorro. ok. Y el ahorro no va a venir de adentro porque lo que hemos hecho es destruir capital desde el año 2014 con recurrentes déficits fiscales. La economía se ha pasado financiando al sector público y eso ha desplazado las inversiones, los capitales desde el sector productivo hacia el sector público y ha derivado en un estancamiento económico. Durante la última década el crecimiento del PIB per cápita ha sido apenas de 0,30%. Eso es una generación o un par de generaciones ecuatorianos sin mucha esperanza de mejorar sus oportunidades y su situación. Entonces necesitamos captar ahorro externo para que hayan más inversiones, para que se aumente la frontera de producción y se aumente la demanda de empleo. Gabriela, varias puntualizaciones. Usted lo ha dicho y lo ha dicho con precisión. Panamá lleva muchas décadas ya con esa moneda dura. Nosotros llevamos apenas 25 años y pudiera parecer bastante. Yo también creo que es bastante para el tiempo que probablemente hemos perdido. De saber aprovechar que tenemos el dólar como nuestra moneda oficial. Pero un poco para ir aterrizando esas ideas, ¿qué es lo que sí ha hecho Panamá y que no hemos hecho nosotros? ¿Qué debemos emular o copiar de Panamá? Y lo más importante, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para que, así como Panamá ha logrado consolidarse en la región y tener un crecimiento importante de su economía, aprovechando al máximo el tener el dólar como su moneda de cambio, nosotros podamos replicar y hacer lo mismo en base a nuestra realidad, a nuestras limitaciones y a nuestras ventajas? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué han hecho ellos que nos falta a nosotros? Un poco para ir comprendiendo cuál es el camino o la ruta que debemos seguir. Bueno, nosotros tenemos que tener la visión de convertirnos en un centro financiero estrella y superarlo a Panamá en eso. Y para eso no está solamente el ejemplo de Panamá, está en el ejemplo digamos, algunas naciones caribeñas y, ¿por qué no?, incluso Singapur. Yo siempre hablo de estos centros financieros estrellas porque tienen ciertos denominadores comunes, tienen ciertas características comunes que nosotros tenemos que apuntarle a eso. Entonces, por ejemplo, la carga tributaria efectiva, la suma de todos los impuestos que deben esperar pagar las empresas que vienen a instalarse en el país o toda aquella persona que quiera domiciliar su ahorro en territorio ecuatoriano. Esa carga tributaria total tiene que ser inferior a la media regional, inferior al promedio regional. Esto es algo que caracteriza a los centros financieros estrellas, es decir, uno no puede darse el lujo de tener una carga tributaria de nivel europea mientras tiene servicios públicos de calidad casi africana en algunos casos y tiene seguridad jurídica muy deficiente. Entonces, ¿cómo atraes el ahorro teniendo un sistema que no garantiza seguridad jurídica? Pues tienes que volverte más atractivo reduciendo la carga tributaria. Para poder reducir la carga tributaria, tienes que reducir el gasto. Y reducir el gasto también porque mientras no lo reduzcas, vas a seguir teniendo un déficit, vas a seguir consumiendo fondos prestables de la economía ecuatoriana y ejerciendo una presión al alza sobre las tasas de interés. Mientras las tasas de interés sigan altas, se vuelven reducidos, se reducen aquellos proyectos que podrían ser rentables a esa tasa. Entonces, si realmente queremos bajar las tasas de interés y hacer viables muchos más proyectos de inversión, una estrategia es reducir el gasto público, también para poder bajar la carga tributaria y poder atraer más ahorro externo y más inversiones. ¿Qué otra cosa tienen esos centros financieros estrella? Pues no tienen barreras al flujo de capitales, no controlan las tasas de interés del sistema financiero,
no dirigen las colocaciones de crédito, no se inmiscuyen en cómo se determina la conformación del directorio de un banco. Entonces, todas estas cosas, ¿cómo se regulan? Uno se pregunta si ahí hacen lo que les da la gana. No, no es así. Existe regulación bancaria, muy sólidas regulaciones de transparencia bancaria. Por ejemplo, en el caso de Panamá lo realiza la Superintendencia de Bancos. Panamá no tiene un banco central. Y entonces, eso es lo que nosotros hacia allá deberíamos dirigirnos. Aquí más bien hay una mentalidad digamos, de protegernos con todo este tipo de regulaciones que controlan lo que pueden hacer las instituciones financieras y lo que terminamos haciendo es espantando la competencia extranjera, el capital extranjero y protegiendo un mercado pequeño de pocos bancos. Así era el sistema financiero panameño hasta 1970, antes de que ellos adoptaran su reforma bancaria. Gabriela, me queda muy claro. Ahora, usted que es una investigadora, ¿qué dice o qué dicen esos reportes del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe acerca del desarrollo económico de la región? ¿Cómo está la región y cómo está Ecuador situado dentro de de esas estadísticas, de esas cifras, de esos reportes del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe? Bueno, lo que se ha visto, lo que se suele decir es que estar dolarizados, por ejemplo, es algo que facilita, y también por el tema de la seguridad que nos preocupa mucho aquí en Ecuador, es algo que facilita el lavado de dinero. Pero lo que se ha visto en reportes internacionales es que no es así. De hecho, Panamá no se encuentra entre las economías que se destacan por eso. Una de las economías que se destacan por eso es Haití, por ejemplo. Entonces, y Haití no es un centro financiero internacional. Ahora, lo que dicen los reportes internacionales es que, por ejemplo, lo que ha visto el Banco Mundial es que en Ecuador muy pocas personas contratan productos de crédito de los bancos tradicionales. ¿Y esto qué significa? Pues que que no quieren crédito, que no hay demanda de crédito. No, porque si vemos los reportes en la prensa local, vemos que hay un gigantesco mercado informal, clandestino, de personas que se financian a través de instituciones informales, llámese el chulco, donde las tasas de interés no son controladas y llegan a niveles de hasta 1000% anual. Entonces, lo que sucede es que tenemos como un apartheid, como dos sistemas. Un sistema que es muy costoso y muy selectivo y un sistema para el resto que no califica. Y eso me parece que es injusto y es ineficiente. Entonces, lo que se debería hacer es mejorar la regulación bancaria, reformarla para que se vuelva más atractivo y haya más competencia de instituciones extranjeras que vengan al país a ofrecer esos servicios. Y les va a resultar atractivo porque de entrada, digamos, los intereses que podrían cobrar en un mercado tan privado de crédito como el ecuatoriano serían relativamente o un poquito más altos que lo que pueden cobrar en otro mercado ya profundizado como el panameño. Igual para los ecuatorianos sería un beneficio porque vendrían a ejercer a la baja, o sea, presión a la baja por sobre las tasas de interés al haber más competencia y al acumularse más capital dentro de la economía. Pero no vamos a lograr acumular capital si tenemos cosas como, por ejemplo, un impuesto a la salida de divisas. Eso es como invitar a alguien a una fiesta a su casa y decir que la entrada es gratis, pero que si se quieren ir tienen que pagar. Más fácil es ir a otra fiesta. Me queda claro. Ahora, eh, ese punto que usted ha tocado, que es vital, he escuchado a muchos expertos y analistas, como en su caso, indicar que ese impuesto a la salida de divisas definitivamente debe ser eliminado. Pero además de eso, ¿qué otros cambios deben hacerse y cómo ha visto los procesos que en este nuevo periodo se vienen dando en los diferentes ámbitos a través de la creación de leyes importantes que por un lado, más allá de que tiene sus adeptos y también sus detractores, leyes como por ejemplo la ley de la solidaridad nacional, la ley de inteligencia, la ley de integridad pública, ahora la ley de áreas protegidas y demás,
¿Hasta dónde cree usted que todos estos cuerpos legales que ya están vigentes, más allá de las demandas que tienen en la Corte Constitucional y que deberá este organismo determinar si existen o no aspectos que estén violando la Constitución, pero más allá de eso, ¿qué señales cree usted que se están dando en torno a crear las condiciones propicias para poder corregir los problemas graves que tenemos, porque cada país tiene sus particularidades y sus problemas, y sin duda el más grande que tiene de momento el Ecuador, o dos de los más grandes, radica primero en el tema de la inseguridad y segundo, y no menos importante, al que usted también hacía referencia, con el tema de la inseguridad jurídica. Y hoy por hoy, gracias a lo que fue la aprobación de la Ley de Integridad Pública, ya se ha puesto en el debate y en el tapete la necesidad de hacer una declaratoria de emergencia del sistema judicial para poder apuntalar a todos esos cambios que permitan sacar la corrupción del sistema judicial y también despolitizar el sistema judicial para de alguna manera comenzar a poner los puntos sobre las íes y poder asegurar un clima de paz en el Ecuador, que es esencial, y lo segundo y no menos importante, aquello que usted señala, estimada Gabriela, que es el poder contar con seguridad jurídica para que venga la inversión extranjera, para que los propios también quieran invertir con seguridad. ¿Qué le parece? ¿Usted cómo ve estos cambios, estas acciones que se están tomando por parte del Poder Ejecutivo de la mano con la Asamblea Nacional o el Poder político, el primer poder político del Estado? Yo de seguridad no tengo conocimiento como para opinar, pero lo que le puedo decir por el ámbito económico no veo ningún cambio importante. Más bien preocupa que se haya suspendido la obligación del Banco Central de respaldar en un 100% las reservas bancarias que tiene en su haber, que se le han confiado. No queda claro por qué se suspende esa obligación si ya se había llegado a cubrir al menos el sistema uno y 2, que son los más importantes, el que comprende las reservas de los bancos depositados en el Banco Central y de las instituciones autónomas del sector público. Ya se había logrado cubrirse en un 100% y se suspende esa obligación en la ley de integridad, sin ninguna explicación de por qué se hace eso, y se le da el poder de clasificar como información reservada disposiciones a la Junta Bancaria, que ahora será una sola. Digamos que más allá de eso, que me parece un paso en la dirección incorrecta, yo no veo ningún cambio económico relevante o trascendente. Más bien veo que se postergan los problemas, como por ejemplo el tema de una reforma laboral. El país sigue teniendo más del 60% de personas desempleadas o en el subempleo. Se posterga también una solución a la crónica de una muerte anunciada, que es el IES, que está actuarialmente quebrado. También no se hace nada respecto de esta reforma que me parece la más políticamente viable y económicamente rentable, que es abrir el sistema financiero al mundo, y creo que tendría poca resistencia política. No se hace nada respecto de eso, ni en términos de mejorar la regulación bancaria, ni en términos de mejorar, digamos, la situación tributaria del país. No se hace nada por el lado de racionalizar el gasto público, más bien continuamos con esta estructura heredada del correísmo. Viene a ser como la tercera administración que lo que hace es gestionar un modelo heredado. Yo no veo un cambio de fondo, lamentablemente, hasta este momento. Gabriela, dos puntualizaciones. Con respecto a lo primero que señaló que hacía falta y que se había cambiado en la ley de integridad, ¿qué repercusiones va a tener eso para el país y para nuestra economía? Y lo segundo, y no menos importante, con toda esa tarea que usted señala, todavía hay que hacer o resta por hacer, ¿en qué medida eso puede repercutir a la estabilidad de la dolarización? Bueno, la dolarización se va a mantener firme siempre y cuando siga siendo la moneda preferida por los ecuatorianos. El momento en que esa moneda deje de inspirarle confianza a los ecuatorianos, eh, digamos, los ecuatorianos la van a empezar a rechazar en favor de otra. Lo que sucede
es que a pesar de la desastrosa política fiscal de Estados Unidos, no se ve que aparezca una alternativa eh, más confiable y que sea más utilizada a nivel mundial. El dólar sigue reinando en los mercados. Entonces, como que difícil ver que vaya a haber una nueva moneda nacional que surja como alternativa preferida por los usuarios, digamos por los ecuatorianos en general. Lo que sí puede suceder es que el Banco Central vuelva a la mala práctica que tuvo entre 2014 y 2018 de prestarle reservas, o sea, el dinero de otros, particularmente el dinero de los depositantes en los bancos, prestárselo al gobierno central. Yo sé que eso está actualmente prohibido en el Código Orgánico Monetario y Financiero, pero con la facilidad que se aprueban las leyes últimamente, eso también podría cambiar. Ahora, ¿por qué no se explica cuál es el justificativo de quitarle la obligación al Banco Central de respaldar en un 100% esas reservas? Cuando lo lógico era volver al status quo de 2007. Hasta el año 2007, el Banco Central no tenía nada que hacer con las reservas bancarias. Las reservas bancarias se manejaban de manera descentralizada. Por lo tanto, era imposible que el Banco Central coquetee o tenga la tentación de utilizar esos recursos para prestárselos al gobierno central. Porque hacer eso pone en riesgo la estabilidad del sistema financiero. No la dolarización, porque incluso si hay una corrida, la gente va a querer seguir utilizando dólares para realizar sus transacciones, pero sí pone en riesgo a los bancos y la estabilidad del sistema financiero en general. Es decir, crea el riesgo de una crisis sistémica, que no tiene por qué existir en un sistema dolarizado. En un sistema dolarizado, el Banco Central mismo en sí no tiene razón de ser. Y parte de la razón por la que no debería existir es porque se empieza a buscar cosas que hacer que ponen en riesgo al sistema financiero. Gabriela, muchísimas gracias por su comparecencia, gracias por ilustrarnos, por enseñarnos y por compartir sus valiosos criterios esta mañana aquí en WQ Radio. Siempre Muchas bienvenida. gracias. Gracias. Y bien amigos, de esta manera, cuando son las 9 de la mañana con 29 minutos, vamos a poner punto final a la presente entrega informativa, agradeciéndoles como siempre la gentileza de su atención y sintonía. Sigan junto a nuestra señal, nuestra programación es de primera y con esta servidora, si Dios lo permite, será hasta el día de mañana. Les envío un cálido abrazo. Lindo día.